Buenas noches. Pues hoy vamos a terminar esta serie que titulamos Vasijas en manos del alfarero. No porque no haya más obras del Señor que analizar, sino porque ya viene, como mencionaba mi papá, un tiempo de cambio, viene el tiempo de Navidad y es bien importante que nosotros como cristianos nos preparemos para este tiempo porque hay mucho trabajo que hacer. Es una buena oportunidad para compartirle a nuestros seres queridos y pues hay que aprender cada vez más sobre cómo compartir el Evangelio y pues vamos a estar hablando de esto a partir del próximo miércoles. Pero hoy vamos a terminar con este mensaje que se titula Transformando a un hombre orgulloso. Y todos tenemos algo de orgullo y es algo con lo que el Señor quiere trabajar y nosotros también debemos de ponernos a trabajar allí, porque todo ser humano tiene algo de orgullo en sí mismo y el orgullo es uno de los pecados que Dios más abomina. Ahorita en mi mente estaba pensando qué palabra distinta puedo utilizar a abominar o aborrecer, pero es que no podemos suavizar lo que el Señor muestra en cuanto a la manera en la que Él percibe este pecado. Hay pocos pecados que llevan a este punto al Señor. Otro pecado que de verdad le molesta es el homicidio. Es un pecado que le molesta muchísimo a Dios. Homicidios como los que lamentablemente tenemos aquí en el estado. Mire, uno se lleva unas sorpresas. Morelia ha estado catalogado entre las 50 ciudades más violentas del mundo en los últimos años, porque tenemos ahí de 300 y tantos homicidios al año en la ciudad, o sea, como uno por día. A Dios le molesta muchísimo ese tipo de homicidio, pero el aborto también. El aborto es otro tipo de homicidio. Y la Escritura nos deja ver que la sangre derramada del hombre levanta un clamor delante de Dios que le hace molestar. La homosexualidad es otro de esos pecados que enfurece al Señor. Y el orgullo está allí también. Uno ve los otros dos pecados y dice, bueno, es que estoy lejos de esos pecados, ok, pero ¿y el orgullo? Porque el orgullo es otro de esos pecados que al Señor le molesta muchísimo. Y pues el apóstol Pablo le batallaba con el orgullo. Y Dios comenzó a tratar con Pablo directamente este punto después de su conversión. Y lo primero que notamos, y lo vimos la semana pasada, es que el Señor lo puso a experimentar lo que sus ahora hermanos habían padecido por un buen tiempo por causa de él. O sea, la persecución, él empezó a padecer persecución como sus hermanos en Cristo habían padecido porque él era el persecutor. Y lo que sucede después es que el Señor va a meter la mano fuerte en el área del orgullo, no solamente un rato, prácticamente a lo largo de todo su ministerio hasta probablemente la parte final. Para la parte final ya está la obra
pues completada casi en su totalidad. Pero antes, el Señor tuvo que estar trabajando aquí. Deje el orgullo, porque si usted es hijo de Dios y le batalla en esta área, el Señor no va a dejar de dar y de dar y de dar hasta que esto se corrige. Vamos a entender qué fue el contexto de Pablo para ver cómo el Señor empezó a tratar. Acuérdense que él, estando en Jerusalén, tenía un lugar de liderazgo prominente en el área religiosa, porque era miembro del Sanedrín de Jerusalén. Entonces, la voz de Pablo ya tenía influencia en todo Jerusalén y en toda Judea. Era un personaje con influencia en toda una región. Y lo que él decía podía afectar a miles de personas. Y él no solamente tenía ya esta posición de liderazgo, sino que era un proyecto del mismo Sanedrín. Pablo estaba siendo moldeado por el Sanedrín también, trabajado por el Sanedrín también, porque había un enorme potencial en él. Había expectativas grandes para su vida, porque como analizamos, él tenía una posición económica muy positiva, tenía una posición de influencia política también por sus familiares, tenía una educación secular, no religiosa, secular, de élite para su tiempo, y en el área religiosa tenía la mejor educación posible, porque fue educado bajo la tutela de Gamaliel. Entonces se esperaba algo grande de Pablo y probablemente, estamos seguros de que él esperaba también algo grande en el judaísmo, tener una participación importante en el judaísmo, por lo menos como su maestro. Gamaliel fue fundamental en el proceso de formación del Talmud, que es uno de los textos más importantes del judaísmo. Y Pablo probablemente estaba proyectado a superar a su maestro Gamaliel. Entonces quiero que tenga esto en mente, que tenga esto en su visión, porque uno pensaría, y probablemente en algún momento Pablo pensó, yo voy a empezar a trabajar rápidamente en el cristianismo, pero no. Ya vimos, mire, para que vea qué tan dotado de dones estaba Pablo. Llevaba días de convertido, su mente empieza a trabajar con la guía del Espíritu Santo, empieza a hacer pues las conexiones entre el Antiguo Testamento y lo que sabe del Señor Jesús, y comienza a predicar en Damasco, y su predicación es tan elocuente y efectiva que otros empiezan a convertir por su predicación, y exaspera a los judíos de la sinagoga de Damasco y dicen, lo vamos a matar. Así de efectivo era Pablo, así de talentoso era Pablo. Pero aquí hay que tener mucha atención cuando uno está leyendo el libro de los Hechos, porque a veces como que si no nos tomamos pausas para analizarlo, pues creemos que todo se desarrolló en unos meses, años, pero no. Tras su conversión y su huida de Damasco, inmediatamente el libro de los Hechos nos narra su viaje a Jerusalén y cuando él estuvo en Jerusalén. Y uno podría pensar, bueno, se
se convirtió e inmediatamente se fue a Jerusalén y sí tuvo algunos problemas, pero pues rápido le entró al ministerio, pero no es así. Porque en su carta a los Gálatas, él confiesa que pasó un periodo de tiempo sustancial antes de ir a Jerusalén. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cuánto tiempo se fue? 3 años. Él ya conocía la voz del Señor, porque le escuchó audiblemente. Su conversión fue genuina. Y el propósito, aquí hay que ser bien cuidadoso, porque hay iglesias que intentan imitar y emular lo que encontramos en el libro de los Hechos, y eso no es posible. Quieren regresar, sí debemos de regresar al primer amor que ellos tenían, eso sí, pero el libro de los Hechos es un libro muy particular. Acuérdese que es el único libro histórico, aparte de los evangelios, que tenemos en el Nuevo Testamento. Es un libro histórico, no es un libro doctrinal. Y las cosas que sucedieron allí fueron para ese tiempo. ¿Y en qué debemos de ser cuidadosos? Hay quienes se van al extremo y dicen: los dones del Espíritu ya no están vigentes, fueron únicamente para el tiempo del Nuevo Testamento y de la naciente iglesia, y se acabaron cuando se concluye el Nuevo Testamento. No hay un versículo que nos permita sostener eso. Si se hacen malabares de interpretación, pues haciendo malabares de interpretación uno puede decir cualquier cosa, pero no hay ningún versículo que enseñe eso, que diga: hasta aquí dejaron de operar los dones del Espíritu. Pero hay quienes también se van al extremo de querer que se manifieste el Señor como se manifestó en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Son 2 extremos que se deben de evitar. Pablo era un instrumento de Dios muy particular. No ha vuelto a haber otro Pablo, así como no ha vuelto a haber otro Moisés. Nadie está intentando emular lo que sucedió en el tiempo del ministerio de Moisés. No lo vemos en ninguna parte. No vemos a Elías intentando imitar las plagas de Egipto. No vemos al mismo Josué intentando imitar las plagas de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios opera de manera distinta con cada persona y en cada etapa del tiempo. Entonces, no debemos de esperar que hoy se presente un caso como el de Pablo. ¿Dios sigue hablando? Sí, claro que sí. Pero ¿a quién se le ha presentado el Señor Jesús como se le presentó a Pablo en la actualidad? A nadie. Entonces, ese es un balance que nosotros ocupamos
tener los dones del Espíritu siguen vigentes hoy, sí, pero bajo un orden. El Nuevo Testamento, sobre todo Pablo tocó este tema, señala un orden en el que se van a manifestar y a presentar los dones del Espíritu. Entonces, el caso de Pablo es un caso excepcional. Pablo vio la aparición del Señor que analizamos la semana pasada, que es una manifestación de la gloria de Dios semejante a la manifestación de la Shekinah. Escucha directamente la voz del Señor Jesús. Entonces, él puede distinguir la voz de Dios. Aparte, acuérdese que él es un hombre instruido en las Escrituras, y algo en su corazón de parte del Señor le hizo sentir: vete a Arabia. Estuvo un tiempo en Arabia, no sabemos cuánto, y luego le dijo: regrésate a Damasco. En esos dos lugares pasó 3 años, y ahí estuvo meditando, seguramente estudiando las Escrituras, orando, y en un punto el Señor le dice: ahora sí, ve a Jerusalén. Esto tiene una razón de ser. Mire, el Señor tenía que tratar con Pablo muchas áreas y tenía que prepararlo e instruirlo bien. Porque para todo trabajo de la iglesia hay una indicación bien clara. Para cualquier trabajo dentro de la iglesia, dentro del ministerio, si esto se aplica a los diáconos, a los ancianos y a los pastores, mucho más a el misionero más importante que iba a abrir el camino a los gentiles, que iba a predicarle a los gentiles. El mismo Pablo fue usado por Dios para establecer este principio, este requisito. Está dentro de los requisitos para el obispado. Acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. ¿Ya está ahí? Lea conmigo: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mi versión favorita de la Escritura, o sea, mi traducción favorita es la Reina Valera. Por muchas razones no voy a entrar a ese tema. Uno de los detalles que tiene la Reina Valera es que tiene un lenguaje elevado y nos suelta estas palabras que no son comunes, pero está bien, va a ampliar su vocabulario. Hay que buscar qué significa esta palabra. Y uno va creciendo, o sea, la lectura de la Biblia nos hace crecer en todas las áreas. La Reina Valera le aseguro que va a hacer que su vocabulario se enriquezca. Neófito significa inexperto o nuevo en la fe. ¿Quién está descalificado para ocupar un lugar de importancia en el ministerio? Un inexperto o alguien nuevo en la fe. No se les puede poner en lugares de servicio importantes. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo ahí nos menciona: es peligroso, se pueden envanecer, se pueden enorgullecer y van a caer ellos y van a dañar a la iglesia. Y es real, es real. Entonces, Pablo tenía que ser preparado, y su preparación no fue corta. Fueron 3 años, se lee fácil y se dice fácil, pero 3 años es un buen tiempo.
Es un periodo de tiempo prolongado, pero Pablo estuvo dispuesto. Y quiero que, por eso le dije, tenga presente su contexto. El Sanedrín ya lo estaba mandando a los lugares importantes. El Sanedrín ya lo estaba utilizando. ¿Y qué le dijo el Señor? Aquí no funciona así. Si estabas muy preparado para el Sanedrín, pero conmigo hay que pasar por un proceso, 3 años de proceso. Pasado este tiempo, ahora sí, él va a Jerusalén, y tampoco fue fácil en Jerusalén. Y tenga presente esto, ¿no? En Jerusalén él era un personaje importante. Y va a llegar a Jerusalén y ahí el Señor va a trabajar con él en la humildad. Hay varias cosas para Pablo en cuanto al ir a Jerusalén. No va a regresar como el paladín del Sanedrín que había sido. Viene como cristiano. Y esto implica que aquellos que le tenían en buena estima, pues ahora iban a ser sus enemigos. Y aquellos que, que eran ahora sus hermanos, pues iban a tener sus reservas. Acompáñenme a Hechos capítulo 9, versículo 26. Hechos capítulo 9, versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Su reputación con los cristianos le precedía. Y pues antes de convertirse no tenía para nada una buena reputación. Antes, y tome en cuenta esto, su posición en el Sanedrín le abría puertas. Él tenía acceso al sumo sacerdote. Acercarse al sumo sacerdote era como acercarse al presidente, difícil, porque aunque ahora los últimos 2 presidentes han sido más populares aquí, pues no es fácil acercarse a ellos. Se saca la foto con cualquiera, pero a ver, consigue una cita. Conseguir una cita con el presidente es otra cosa. Invita a la presidenta a tomarse un café, va a decir, no tengo tiempo. Sí le contesta por escrito. Era así de complicado acercarse al sumo sacerdote. Pablo podía. Pablo, por su posición en el Sanedrín, podía tener acceso a un cónsul romano, a un procónsul romano, a cualquier autoridad romana de la región y fuera de la región también. Su posición le abría muchas puertas, pero el ser cristiano en este punto le cerró puertas. Le cerró todas las puertas en el Sanedrín y también le cerró puertas entre los cristianos. Y miren, con justa razón, todos los que estaban en Jerusalén tenían bien presente quién había sido Saulo de Tarso. Entonces era natural que dijeran, quién sabe, yo no confío. Imagínense lo terrible que fue que los discípulos pusieron una barrera y los cristianos de Jerusalén pusieron una barrera. Dios tuvo que mover a Bernabé
para platicar con Pablo. Vamos allá al versículo 27. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así fue introducido Pablo a los discípulos después de que le tocó experimentar pues un cambio de posición completo. Y acuérdese, él estaba proyectado a ser una persona grande, a jugar un papel importante en el Sanedrín, ya lo estaba haciendo. Después de haber sido introducido a los discípulos, comienza su ministerio, pero es un comienzo modesto. ¿Ve cómo el Señor estaba trabajando con el carácter de Pablo? Si usted tiene un problema con el orgullo, el Señor también va a trabajar aquí con usted. Déjese tratar por Él. La verdad es que uno no puede. Uno no puede con estas cosas. Son cosas que están tan arraigadas en nosotros, que son tan parte de nosotros, que necesitamos la ayuda del Señor. Una persona soberbia solamente puede dejar de serlo si se somete a la mano del Señor, si deja que el Señor trabaje ahí. Y vea cómo el Señor sí lo hace y toma tiempo, pero es necesario. O sea, si Pablo no pasa por este proceso, no hubiera podido ser el hombre de Dios que fue. Vamos a ver cómo fue su inicio en el ministerio. Versículo 28, ahí donde estábamos en Hechos 9. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Jerusalén es el núcleo del cristianismo. Eso es algo que debemos de tener bien presentes, porque la Iglesia Católica dice que siempre ha sido Roma. Mentira. El libro de los Hechos claramente nos deja ver que Jerusalén era el núcleo del cristianismo, y lo fue por un buen periodo de tiempo, por varias décadas. Primer concilio de la iglesia fue en Jerusalén. Y a Pablo no le toca quedarse en el núcleo del cristianismo para iniciar su ministerio. La cosa se pone peligrosa para él. Ahí cuando dice que disputaba con los griegos no está hablando de personas étnicamente griegas. A los judíos que habían nacido fuera de tierra de Israel, fuera de Galilea o de Judea, se les llamaba judíos helénicos o griegos. Entonces él estaba discutiendo e intentando evangelizar y convertir a judíos helénicos como él. Acuérdense que él era un judío helénico también, y pues los hace enojar, procuran matarle, y ahí los discípulos fueron sabios y dijeron, Pablo, vámonos de aquí. Lo llevan a Cesarea Marítima, que todavía está en tierra de Israel, pero ahí también está la cosa peligrosa, y dicen, no, ¿sabes qué, Pablo? Vete a Tarso y comparte allá. Es lo que sentimos, que te toca compartir en Tarso. Dios lo mandó a un rincón en cuanto al crecimiento del cristianismo, porque no era de despreciar, ¿no? Iba a ser el trabajo del Señor, pero no era el lugar importante, no era el lugar donde estaban pues los cristianos más importantes, porque los discípulos hasta este momento, todos los 11, están allí en Jerusalén.
¿Y qué está haciendo Dios? Tratando con un hombre que le batalla con el orgullo. ¿Y qué hizo Pablo? Se molestó y dijo, no, si yo, ¿qué no saben quién soy yo? Yo soy Saulo de Tarso, yo conozco bien el Antiguo Testamento, tuve este encuentro con el Señor, me he preparado 3 años, quiero estar en Jerusalén. Pablo nunca hizo eso. El Señor lo manda a Tarso y ¿qué hace Pablo? Señor, si ahí quieres que yo vaya, allí voy. Es un ejemplo Tarso, digo Pablo, de cómo debe de ser una persona que le batalla con el orgullo y quiere que el Señor trate con él. Y si el Señor dice, aquí no, ¿uno qué dice? Pues aquí no. Y si el Señor dice, para allá, ¿uno qué debe de decir? Sí, Señor, para allá. Todo esto es importante. Este proceso era importante en Pablo, porque si no, podía tener, mire, uno puede tener todo el conocimiento, uno puede tener todo el talento, pero si no llevamos el proceso del Señor en nuestro carácter, las cosas no van a salir bien. ¿Por qué? Porque el carácter es fundamental en el ministerio. Y aquí quiero hacer un énfasis. Cuando hablo del ministerio no me refiero nada más del pastorado, de los ancianos y de los diáconos. Usted tiene un ministerio. A lo largo de toda esta serie hemos platicado cómo el Señor lo tiene contemplado en su plan. Es en serio. El Señor dice en su infinita sabiduría y presciencia y omnisciencia, el hermano Isidro va a hacer esto en mi plan. Grace va a hacer esto en mi plan. Rogelio va a hacer esto en mi plan. El hermano Adolfo va a hacer esto en mi plan. Él lo tiene contemplado. Ese es su ministerio. Todo hijo suyo tiene un ministerio. Pero si no somos tratados en nuestro carácter, no vamos a hacer lo que debemos de hacer. Es importantísimo esto. Es importantísimo que yo lo tenga presente. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en las que usted quiere servir y el liderazgo le dice, qué bueno, pero ahorita en esto no. ¿Qué tal si te pones a hacer esto? ¿Es el Señor tratando? Probablemente sí tiene que hacer lo que usted había comentado inicialmente, probablemente sí. Pero tiene que pasar por este proceso, porque si no, no va a poder realizar lo otro. Tristemente, hay líderes espirituales que cometen el error de poner a personas con mucho talento rápidamente en el ministerio sin que pasen por este proceso de crecimiento, formación y prueba. Y esto siempre trae malos resultados. Entonces, si el pastor o un diácono o un anciano le dicen, aquí no, ahorita no, no se ofenda, no crea que no le están tomando en cuenta. Véalo como que es el Señor diciéndole, todavía no, por aquí todavía no, por acá. ¿Y qué debe de hacer? Como Pablo decir que sí.
e ir hacia donde el Señor está mostrando. Y le voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo buenísimo, actual. Lamentablemente creo que nada más los que son como de mi generación no van a entender a plenitud, pero se lo explico. Voy a intentar que se pueda entender. Aquí se va a dejar ver de qué generación soy, pero pues ni modo. Es un muy buen ejemplo de cómo hace relativamente poco varios líderes espirituales no fueron sabios con una persona de muchísimo talento. Dejaron que su talento lo cegara y lo mandaron directamente a una obra. ¿Quién es? Se llama, todavía y es cristiano, según Brian Head Welch. ¿Quién es este señor? Él era el guitarrista de Korn. Probablemente no sabe usted qué es Korn, pero Korn fue la banda de new metal, de metal, más importante de mi generación. Bueno, no la más importante, pero de las más importantes entre los 90s y el 2000. Tuvieron una influencia grandísima en la música del metal. Obviamente sus letras no eran nada edificantes y su música era bastante agresiva, pero bueno, aparte todo este ambiente del rock de este tiempo pues implicaba sexo, drogas, alcohol y pues Brian Head Welch era el guitarrista de esta banda, entonces él tenía pues todos estos vicios, pero le batallaba mucho con las drogas. Y en 2005 se convierte. Y el Señor lo libró de las drogas. Hasta la fecha él no ha vuelto a recaer en drogadicción, se bautizó. Pero pues imagínese lo que implicaba esto en el cristianismo de Estados Unidos. El guitarrista de Korn se convierte. ¿Qué debió de haber sucedido? Los líderes de la iglesia a los que él se acercó debieron de haberle dicho: ok, gracias a Dios que te convertiste, el Señor quiere tratar contigo. ¿Qué tal si empezamos a discipularte? Pero no fue lo que pasó. El cristianismo dijo: el guitarrista de Korn se convirtió, que haga música cristiana como Korn, porque él era pues el alma de esta banda, en cierto sentido. ¿Y qué hizo? Claro que hizo música como Korn. Un amigo mío estaba contentísimo y dice: es que yo cuando me convertí al cristianismo tuve que dejar toda esa música y ahora es cristiano, lo puede escuchar, pero fue un error. ¿Por qué? Porque esto pasó como en el 2005. En el 2013 dice que el Señor le dijo que regresara a tocar con Korn y tiene su grupo cristiano, pero cuando Korn va de gira y de concierto, pues él va con ellos, no se droga, no toma, ni hace nada, pero eso es un daño al cristianismo. No fueron sabios los líderes y se dejaron deslumbrar por su talento, no lo discipularon y crea confusión. Honestamente crea confusión, porque por un lado tiene unas letras que hablan de Dios y por otro pues va con esta banda que tiene letras horripilantes, horribles, que promueven el vicio, que promueven cosas que de ninguna manera le agradan a Dios. El talento no es suficiente para servir a Dios. El talento
sin el trato de Dios, sin el carácter del Señor, sin el conocimiento de Dios, termina en desastre. Este es un ejemplo de desastre, es un desastre. Honestamente, qué lástima que no lo trataron. Qué lástima que no hubo un líder espiritual que le dijera, un pastor que le dijera, necesitas aprender varias cosas. Si de verdad quieres servir al Señor, es por este camino. Y va a tomarte años, pero ¿cómo iban a desaprovechar? Muchos pensaron esta oportunidad. Pues acabó mal la oportunidad. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos esto de Pablo. Necesitamos dejarnos moldear por el Señor. Necesitamos dejarnos tratar por el Señor. Vamos a Hechos capítulo 13, porque aquí vamos a ver los resultados del trato del Señor. Porque ya han pasado años en los que el Señor ha estado tratando con Pablo y llega un momento en el que el Señor dice, ya estás listo. Ese tiempo siempre llega, pero debemos de ser pacientes. Pablo lo fue y el momento llegó. Hechos capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y de esta manera Pablo comienza su primer viaje misionero, uno de 4. Hay 3 registrados en el libro de los Hechos. Una fuente extrabíblica nos habla de un cuarto, el fragmento muratoriano del siglo II después de Cristo. Es muy probable que sea histórico ese texto. Entonces se cree que Pablo tuvo estos 4 viajes misioneros, y en estos 4 viajes misioneros se cumplió lo que Dios le había revelado a Ananías tras la conversión de Pablo. ¿Por qué? Porque en estos 4 misioneros efectivamente le compartió a los gentiles y a las autoridades. ¿Y a qué gentiles y a qué autoridades del imperio? Él estuvo predicando ante procónsules. El procónsul es uno de las figuras administrativas más altas dentro del Imperio Romano. Pablo le compartió a procónsules, unos se convirtieron, le compartió a reyes que casi se convierten, le compartió a todo el Sanedrín de Jerusalén, le compartió a legionarios, le compartió a centuriones romanos, compartió en el aerópago de Atenas y le compartió en 2 ocasiones a los integrantes del tribunal de César. Fue un ministerio grandísimo. Sembró iglesias por montón en Asia Menor y en Europa, en la zona mediterránea. Todo lo que el Señor dijo se cumplió, pero Pablo tuvo que pasar por este largo proceso para que esto tuviera lugar. Es importante que yo me deje tratar igual que Pablo.
Dios quiere hacer algo con usted, sí, pero tiene que dejar tratarse como Pablo. Y nosotros podemos ver el cambio en el corazón de Pablo. Pablo estaba orgulloso de quién era él cuando estaba en el Sanedrín. Pero acompáñame a Filipenses capítulo 3, versículo 4, porque aquí podemos ver cómo ya el Señor hizo un cambio muy fuerte en su vida, en su mente y en su corazón. Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más Mire, así debe de haber sido Pablo cuando estaba en el Sanedrín. A todos les decía: si tú crees que me ganas, ahí te va mi currículum. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ve aquí el cambio de su corazón, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese el cambio que hubo en él, de estar orgulloso de su historia, de su ascendencia, de su preparación, de su posición política, religiosa y social. Nos dice que ya no vale nada eso para él, que todo eso lo tiene como ¿qué? Como basura. Pues se encontró a Jesús de Nazaret, el verdadero camino a la salvación que se le había prometido a sus padres. Y ahora entiende que antes todo lo que perseguía era vano y en este punto de su vida le es un estorbo para alcanzar el llamamiento que Dios le hizo. Nosotros debemos de aprender a dejar las cosas que venimos arrastrando, porque así como con Pablo, pueden convertirse verdaderamente en un estorbo. El mirar demasiado atrás nos impide ver lo que hay adelante. Hay muchas personas que llegan a esta iglesia heridas por malas experiencias que tuvieron en iglesias anteriores y no dejan de ver lo que sucedió en la iglesia anterior.
y se quedan anclados allí, cuando hay mucho que hacer por delante, cuando el Señor quiere ponernos a trabajar. Pero si estamos viendo hacia atrás, si el pasado es lo único que vemos, no podemos ver el presente ni lo que viene en el futuro. Todos aquí tienen un futuro del Señor, pero no lo van a poder alcanzar ni ver si siguen anclados en el pasado, si siguen viendo hacia atrás. Es necesario dejar cosas atrás. ¿Por qué? Porque hay una meta enfrente. Dios quiera y a todos nos queden varios años de vida. Nadie sabe cuándo nos va a llamar el Señor, pero esperemos que sí, todos aquí tengamos todavía varios años. Dios quiere hacer cosas en estos años, pero deje ya lo que quedó atrás. Y a pesar de que el Señor ya ha hecho todos estos cambios con Pablo, a pesar de que ya vemos a un hombre transformado en esta área del orgullo, le faltan. Yo le dije que Dios iba a estar trata con esto por un periodo prolongado. Y la cosa es que Pablo era un caso extremo, requería medidas drásticas. Déjese tratar por el Señor en los buenos términos, porque si no hay medidas drásticas como la de Pablo. ¿Quiere ver cómo fue? Acompáñame a 2 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mira, el Señor sabe cómo. Déjesela fácil. Pablo no se la dejó tan fácil. Pablo sí fue, y debemos de tenerlo presente, una pieza vital en el desarrollo del plan del Señor. Lo fue. Pablo, de los apóstoles, fue el que más iglesias fundó, el que más viajó, fue el que más escribió. De los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, en el canon del Nuevo Testamento, 13 son suyos. Es el teólogo más importante del cristianismo, lo es el teólogo más importante del cristianismo. Y Dios le concedió unas revelaciones grandísimas. Él tuvo revelaciones del tercer cielo, lo vio con sus propios ojos, tuvo revelaciones sobre el tiempo del fin. Era una navaja suiza, porque Juan tocó el Señor varios temas con él y le revela el Apocalipsis, pero a Pablo lo usó para todo. Como una navaja suiza, tiene de todo. Pero tiene este problema del orgullo, y sabe que el Señor lo sabe, el Señor lo sabía, y le digo, Él sabe cómo tratar. Si usted no coopera, o es un riesgo como lo era Pablo, vea lo que hace el Señor, coopere mejor, porque si no, esto es lo que pasa. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, es Pablo hablando, exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nadie sabe bien en qué consistió el aguijón en la carne que tuvo Pablo.
Solo sabemos que era algo que le afligía físicamente, constantemente, era un dolor intenso. Y en 3 ocasiones le dijo al Señor: Señor, quítame esta molestia. Y el Señor le dijo: no, porque esto te tiene que llevar a la tierra otra vez. Hay veces que te me empiezas a elevar. Este es mi freno, no te lo voy a quitar, lo ocupas esto, no me lo pidas ya. Y por eso le digo, mejor coopere, porque si no el Señor pone este tipo de frenos y no son frenos agradables. Y pues el ministerio de Pablo continuó a pesar del aguijón con la carne, el aguijón en la carne, hasta que se desata la gran persecución de Nerón en el 64 después de Cristo. Ahí fue aprendido y llevado nuevamente a Roma para comparecer ante el tribunal del emperador, acusado del crimen de ser cristiano. Él era ciudadano romano. Entonces yo en el mensaje anterior le comenté que su ciudadanía romana fue una bendición para él a lo largo de toda su vida, tanto como antes de convertirse al cristianismo, como cristiano también. Le abrió puertas, le permitió compartir el evangelio a muchas autoridades que si no hubiese tenido esa ciudadanía no lo hubiera podido hacer. Y también le permitió tener un juicio formal. Por ejemplo, el juicio del Señor Jesús se le llamaba en el derecho romano un juicio sumario. Él no era ciudadano romano. La autoridad romana, como en su caso Pilatos, pues era el juez y el jurado, y él no necesitaba mucha información. Con lo poquito que le dieron los miembros del Sanedrín, él podía tomar una decisión, pero eso no podía pasar con un ciudadano romano. Pablo tuvo derecho a un abogado, lo tuvo, que tramitó su juicio. Su juicio duró un buen tiempo porque Roma era muy burocrática. ¿De dónde cree que lo heredamos? Aquí, sí, México es parte del sistema jurídico romano-germánico, en otras palabras, el sistema burocrático hasta la muerte. Así era la burocracia romana. Tomó su buen tiempo el juicio de Pablo, pero llegó a la sentencia que todo el mundo sabía que iba a llegar, una sentencia de muerte. Pero cuando Pablo recibe la notificación, porque le notificaron, o sea, él estaba en prisión, pero le dijeron: ¿sabes qué? Ya concluyó tu juicio, eres declarado culpable y en tal fecha te vamos a ejecutar. No eran ejecuciones express tampoco, les daban un tiempo para arreglar sus cosas y demás. Cuando Pablo sabe que él ya está condenado a morir, no lo vemos desesperado. Vemos la obra del alfarero casi terminada. Yo se lo leo, porque en 2 de Timoteo, su última epístola, en el capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabe que su partida está cerca y que ha acabado la obra que el Señor le encomendó.
está seguro de que hizo un buen trabajo y que es hora de pasar a la eternidad para recibir una recompensa de manos de su Señor. Y así llega el 68 después de Cristo. Y Pablo es sacado de la prisión y lo llevan a la carretera de Ostia. La tradición dice que va escoltado de 2 guardias romanos, uno a cada lado. Ellos fueron los últimos 2 hombres que escucharon, ¿cómo le dije que le decían a Pablo? El gran león rojo de Dios. Ellos fueron los últimos que escucharon al gran león rojo de Dios predicar el evangelio. Uno se convirtió. Y llegan al lugar de la ejecución y uno de los guardias da el golpe en su cabeza que la hace rodar. Y así termina la obra maestra, la obra maestra del Señor. Pablo pasa a la eternidad, a la presencia de aquel a quien en un momento persiguió, pero por quien después estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Qué maravilloso, ¿no? Lo que Dios hace con quien se deja moldear. Déjese moldear. No sabemos si Dios lo quiere usar así. Yo no lo sé. Tal vez sí. Pero es necesario dejarnos moldear. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esto que nos enseñas hoy y que nos has estado enseñando a lo largo de esta serie. Señor, ayúdanos a no olvidar todos estos casos. Ayúdanos a no olvidar lo que hiciste con Pedro, lo que hiciste con Juan y Jacobo, lo que hiciste con Mateo, lo que hiciste con Simón el celote, lo que hiciste con Pablo, porque no nos vas a hacer iguales que a ellos, pero puedes hacer una obra preciosa con nuestra vida como la hiciste con ellos, con otras características, porque no somos Mateo, no somos Pablo, no somos Juan, pero somos tus hijos aquí y somos la arcilla que tú quieres moldear y queremos ser moldeados, Señor, y darte gloria, porque esa obra que tú hiciste en ellos te glorifica el día de hoy y queremos que nuestra vida también te glorifique, Señor, mientras estamos aquí y una vez que hayamos partido contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tenga una buena noche, hermano, y nos vemos aquí el viernes en las distintas reuniones y el domingo también. El Señor le bendiga. Hasta los cielos yo te cantaré, con lo que tengo mi voz alzaré. Hasta los cielos yo te cantaré, con todo lo que soy. A ti que extendiste el mar, el cielo sobre mí, yo te alabaré.